Desde sus inicios en 1562, el RIMAC se constituyó en el punto de atracción para el ocio de los limeños. Era conocido como el barrio de San Lázaro o Bajo el Puente. En 1609 se construyó la Alameda Grande, hoy Alameda de los Descalzos. En el siglo XVIII, el virrey Amat mandó a construir el famoso Paseo de Aguas y la Plazuela de los Bobos. Estos lugares se convirtieron en testigos silenciosos de muchas historias de amores furtivos, siendo el mismo virrey protagonista de una de ellas, con su amada Micaela Villegas, conocida como la Perricholi. Los principales flancos del lugar son religiosos, como la iglesia de Nuestra Señora del Patrocinio, la iglesia de Santa Liberata, así como el convento de los Descalzos, fundado por los hermanos menores de San Francisco de Asís. La riqueza histórica reflejada en cada uno de los monumentos arquitectónicos y los espacios del lugar se han ido perdiendo progresivamente debido a diversos factores que han favorecido a su deterioro constante hasta llegar a su situación actual. Me parecería bien de que la Municipalidad de Lima se encargara de esto, de lo que se han olvidado hace tanto tiempo. Yo he nacido acá, yo tengo 66 años, nunca he visto la Alameda como está ahora, destrozada. Respondiendo a la necesidad de recuperar y revitalizar las zonas mencionadas, la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la empresa municipal inmobiliaria de Lima, EMI Lima, busca revitalizar el eje Paseo de las Aguas, Alameda de los Descalzos y Alameda de los Bobos. Este proyecto está basado en la recuperación y puesta en valor de una zona monumental, conservándose las trazas y usos originales del entorno urbano monumental, restaurando el equipamiento inmobiliario urbano conformado por bancas, faroles, estatuas de mármol, previa aprobación del Ministerio de Cultura. Asimismo, se está considerando la conservación del entorno monumental mediante el tratamiento de fachadas. Por otro lado, se busca consolidar las características urbanas del lugar para consolidar espacios de esparcimiento suficientes que correspondan a la demanda de la comunidad y que contribuyan a su integración social mediante la instalación de juegos de mesa, bancas de mármol, bancas de madera y fierro fundido y tachos de basura, de acuerdo al lugar a intervenir, así como el mejoramiento de las vías vehiculares y peatonales, alumbrado público y ornamental, sembrado de 200 árboles y sistema de riego tecnificado, dándole de esta forma una identidad reconocible y de una lectura homogénea que permitan lograr adecuadas condiciones físicas y de seguridad para el desarrollo de actividades de recreación, esparcimiento y turismo en el eje monumental. Para mí es una maravilla que si proponen hacer eso y lo realizan, yo lo felicitaría personalmente y todo el mundo de acá de barrio estaría contentísimo. Todas estas acciones buscan hacer de Lima una ciudad para todos.